Bien, voy a iniciar con el llamado a lista. Por favor, como siempre, me contestan preferiblemente a través del micrófono. Arevalo Cárdenas, Presente, profe. Arias Sánchez, Arias Sánchez, no está. Margo Banderas, Presente. Castro Reyes, Presente. Edielo Valle, Presente. Contreras Mancera, Presente. González Correa, Presente. Granado Romero, Granados, está. Guerrero Navarro, Presente. Guerrero Oliveros, Presente. Hernández Gómez, Presente. Huerta Zambrano, Presente, profe. Jiménez Valencia, Presente. López Barrera, Presente. Méndez Escalante, porque me había dicho que no iba a poder venir, creo. Méndez Escalante está. Está. Rengifo Tello, Rengifo, Profe, él está teniendo problemas de conexión, pero que me acaba de escribir y me dijo que ya entraba. listo pues. Rodríguez Cubillos, Presente. Rodríguez Montañez, Presente. Rodríguez Quiroga, Presente, profe. Ruiz Naranjo, Presente. Lule Pardo. Presente. Listo pues. Bien. Antes de iniciar con la sesión de hoy, quisiera como reconfirmar y mencionar, por decirlo de alguna forma, la política de la universidad con respecto al proceso evaluativo. Tal vez voy a repetir cosas que ya había dicho, pero es como para que siempre estemos claros con respecto a eso, para que nunca se vayan a presentar confusiones. Y lo primero que deben tener en cuenta, o la idea central, es que la nota, por decirlo de alguna forma, de la asignatura, solo se comparte, o mejor dicho, solo se sube al sistema hasta final de semestre. Es decir, a diferencia de lo que pasaba antes de la pandemia, donde se subía, por decirlo de alguna forma, el 30 y el 40, ahora lo que se hace es al final de semestre subir una única nota cualitativa, naturalmente que surge de todos los parciales y todas las tareas y todos los trabajos que hemos hecho, pero solo hasta final de semestre se sube esa nota. En ese sentido, en esta semana, no voy a subir, por decirlo de alguna forma, a Escolaris una nota que se vaya a computar o se vaya a promediar con las demás, sino lo que subo es como un informe breve. Si no estoy mal, como que los ítems son, está bien o no está bien, o si ha avanzado o no ha avanzado cada uno de los estudiantes. Esa es como la idea básica de lo que se va a subir. Pero eso que se va a subir a Escolaris esta semana, o en el transcurso de esta semana o la próxima, no es una nota que corresponda a ningún porcentaje. Yo quiero hacer esa aclaración para que no vayan como después a decir, ah, no, profe, pero es que usted aquí me puso tanto, o en Escolaris aparece tanto, y entonces ahora me tiene que promediar con esto. No, lo que se sube ahorita no es promediable. Es simplemente un informe para que ustedes tengan como cierta idea de cómo van
en su proceso de evaluación. Pero no es ni numérica, ni siquiera es cualitativa, es como un pequeño informe, por decirlo de alguna manera. Muy importante que tengan claro eso, para que no vayan a empezar a tratar de computar o promediar. Lo que se computa o promedio son las notas de los parciales, las notas de las tareas, de acuerdo a los porcentajes que habíamos establecido en la primera sesión de clase. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? Sí, señor. Muy seguramente ya se los había dicho y muy seguramente sus otros profesores también se los ha dicho, porque es la política evaluativa de la universidad en este semestre y creemos que es la que va a continuar, digamos que de aquí en adelante. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Ahora sí, hablando en sí de las notas, es decir, de lo que es el parcial y las tareas, para este corte, que no es lo que voy a subir, vuelvo y repito, pero que eso está en Moodle o se va a poner en Moodle, en el transcurso de esta semana, yo estaré subiendo a Moodle, o mejor dicho, en Moodle, aparecerán las tareas que ustedes entregaron y el parcial que ustedes entregaron calificado. Yo estoy haciendo todo lo posible para hacer eso antes de la próxima clase, es decir, antes de la clase del viernes. Por lo menos calificar algunas de esas cosas. Pero si no alcanzara antes del viernes, lo cierto es que antes de que acabe la semana, eso estará siendo calificado en Moodle. Y pues si hay algún reclamo o alguna queja o algo así, pues si no alcanzo para el viernes, pues la próxima semana podríamos hacer ese ejercicio. Y de paso, pues también revisar cómo era que se ha trabajado el parcial y ese tipo de cosas, si quieren ver como una especie de corrección del parcial. Eso lo podemos hacer, pero si no alcanzo para el viernes, tendríamos que hacerlo la próxima semana, para que estén atentos a ese proceso. ¿Sí estoy siendo claro también con ese aspecto? Ahí sí estoy hablando en sí de las notas, del parcial y de las tareas. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. No, profe, todo claro. No, profe. Listo, pues. Profe, Bien. Dime. es que en el Moodle aparece algo debajo de donde entregamos el parcial que dice formato rúbrica de autoevaluación. Sí, hacia allá iba. Hacia allá iba precisamente. Listo. Hacia allá voy. Gracias, David. Lo que sí necesito esta semana es que hagan su autoevaluación hasta este momento. Tampoco esto es computable ni mucho menos, porque la autoevaluación definitiva se hace al final, pero quiero que hagan, porque la universidad pues está dentro de su política, que en este segundo momento de evaluación, ustedes hagan un ejercicio de autoevaluación. El de coevaluación sí lo pienso hacer al final del semestre, después de que desarrollemos algunos trabajos en grupo, para que tengan insumos, para que puedan como evaluarse entre ustedes mismos, pero en este corte o en este momento, ya no se llaman cortes, se llaman momentos, en este momento, y necesito para el informe que voy a presentar ante las directivas del funcionamiento del curso, que ustedes hagan un ejercicio de autoevaluación. El formato de la rúbrica de autoevaluación, que es la rúbrica institucional, es decir, eso no es mío, o de hecho no lo diseñé yo, lo diseñó la universidad, está en Moodle, está en la plataforma de Moodle. Ustedes la pueden ver, precisamente la que señala David. Entonces, lo que les voy a pedir en el transcurso de esta semana, a más tardar el viernes, es que descarguen el formato. Está en PDF, no lo pude poner en Excel desafortunadamente. Pero bueno, ustedes lo ponen en Excel, en un archivo de Excel, lo diligencian de acuerdo a los ítems que aparece en ese formato o en esa rúbrica y vuelven y la suben ahí. Y entonces, con eso, yo tendría los insumos para revisar la autoevaluación que están haciendo cada uno de ustedes. Entonces, les recomiendo, por favor, antes del viernes, les agradecería esa autoevaluación.
¿Sí respondí a tu pregunta, David? Sí, claro, profe. ¿Para todos es claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Esos eran como los avisos parroquiales del día de hoy, para que estemos como atentos a esos procesos que demanda la nueva política evaluativa de la universidad. Bien, ahora sí entremos a lo correspondiente a la sesión de hoy. Lo último que nosotros alcanzamos a discutir antes del parcial era, o estábamos en ese proceso, de revisar para qué servían los determinantes de las matrices. No olviden que esto de los determinantes de las matrices está profundamente relacionado, o mejor dicho, está exclusivamente relacionado para matrices cuadradas. Es decir, los determinantes solo se calculan para matrices cuadradas. La última clase, la última, si no estoy mal, nosotros hablamos de el uso de determinantes y en particular el uso de cofactores para el cálculo de lo que llamábamos la matriz adjunta de una matriz. Entonces ahí hablábamos del concepto de traspuesta, qué pena que me devuelva aquí un poquitico. Ahí hablamos lo que era la traspuesta de una matriz, cuya idea es bastante sencilla. Ahí hablamos de la matriz de cofactores, que es simplemente el ejercicio de calcular todos los cofactores de la matriz. Es decir, ya no es como cuando calculábamos determinantes, que solo calculábamos algunos cofactores, sino que para encontrar la adjunta, nosotros necesitamos encontrar todos los cofactores. Creo que ese ejercicio lo hicimos. Y la adjunta simplemente era la traspuesta de la matriz de cofactores. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Entonces ya tenemos la idea de cómo calcular la adjunta de cualquier matriz cuadrada. No olviden que las adjuntas son exclusivas también para matrices cuadradas. Perdón, son exclusivas también para matrices cuadradas. Lo que quiero discutir la sesión de hoy es cómo se relaciona ese concepto de adjunta y el concepto de determinante con la inversa de una matriz. Nosotros ya habíamos hablado de la inversa de una matriz, habíamos hablado de estrategias o de una estrategia para calcular la inversa de una matriz, que fue precisamente lo que se preguntó en el parcial. Hoy quiero entrar a discutir otra técnica, otro procedimiento para calcular las inversas que se fundamenta en el concepto de determinante y en el concepto de adjunta de una matriz. Es decir, hoy vamos a hablar de un procedimiento alternativo para calcular inversas de matrices. Ese procedimiento o ese método, que es lo que se conoce como el método de la adjunta precisamente, tiene su base en un teorema que yo lo llamo hecho. A mí no me gusta hablar de teoremas en estos cursos, pues porque eso suena muy del formalismo matemático. Entonces yo los llamo hechos, pero en el fondo es un teorema. Este hecho que estoy mostrando aquí en amarillo es el hecho que fundamenta el método de la adjunta para calcular inversas. Y si ustedes lo miran cuidadosamente, si están viendo mi pantalla, oye, si estoy compartiendo mi pantalla, entre otras cosas. Sí, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Listo. Si ustedes miran mi pantalla, este hecho dice algo bastante simple, pero bastante importante. Este es de los teoremas
clásicos del álgebra lineal. Y lo que me dice es que yo puedo determinar cuándo una matriz cuadrada tiene inversa o no, simplemente a partir de su determinante. Y lo que me dice simplemente es que si yo tengo una matriz cuadrada y el determinante es distinto de cero, entonces esa matriz cuadrada tiene inversa. Es decir, una matriz cuadrada tiene inversa si y solamente si su determinante es distinto de cero. Eso quiere decir que cuando el determinante es igual a cero, eso significa que la matriz no tiene inversa. No tiene inversa. Cuando una matriz, el determinante es igual a cero, la matriz no tiene inversa. Cuando una matriz tiene inversa, la literatura comúnmente la llama una matriz invertible. Cuando la matriz no tiene inversa, uno dice que la matriz no es invertible. Entonces, digamos que esta es otra forma de decir que la matriz tiene inversa. Entonces, la idea es muy sencilla por el momento. La idea es, yo tengo cualquier matriz, por ejemplo esta, y si yo quiero saber si tiene inversa, lo que hago es calcularle el determinante. Y si el determinante da distinto de cero, eso significa que la matriz tiene inversa, pero si el determinante da igual a cero, eso significa que la matriz no tiene inversa. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué me dicen con respecto a esa matriz? Calculemos el determinante de esa matriz. ¿Cuánto da? Rápidamente calcúlenlo. Profe, a cero. ¿Les dio cero a todos? Sí, señor. Entonces, ¿eso qué significa? Por favor, confírmenlo todos. Por favor, todos calculen. Este determinante, el resultado es cero. Entonces, de acuerdo a este teorema o a este hecho, como el determinante es igual a cero, entonces esta matriz no tiene inversa. Es decir, la matriz no es invertible. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Es clara la idea? Sí, señor. Sí, señor. Ahora miremos esta otra matriz y calculemos su determinante. ¿Cuánto daría el determinante de esta otra matriz?
Profe, 292. Por favor, confírmenos los demás. Por el momento la voy a escribir así. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, señor. Entonces miremos lo siguiente. De acuerdo a este teorema, como el determinante dio distinto de cero, entonces esta matriz, esta de acá, es invertible. Es decir, viene inversa. Entonces dense cuenta cómo el determinante nos ofrece un criterio directo para determinar cuando una matriz tiene inversa o no tiene inversa. Entonces, ese teorema que estamos mostrando arriba tiene una gran importancia. Pero naturalmente, en este momento, la respuesta se queda un poco incompleta. Es decir, este teorema me dijo que esta matriz tiene inversa y me dijo que esta matriz no tiene inversa, pues lo cual es bastante importante y bastante útil. Pero si yo sé que la matriz tiene inversa, la pregunta clave es ¿cómo hago para calcular la inversa? Es decir, para esta matriz pues ya no hay nada que hacer. El determinante dio 0, no tiene inversa y terminamos. Pero esta otra matriz, como el determinante dio distinto de 0, yo sé que tiene inversa. Y la pregunta que yo me hago es, bueno, yo ya sé que tiene inversa, pero entonces, ¿cómo hago para calcular la inversa de esa matriz? Alguien podría decir en este momento, pues hagamos Gauss-Jordan, que fue lo que hicimos en el parcial. Ya sabemos que tiene inversa, pues entonces pongámonos a hacer el proceso de Gauss-Jordan, el de poner la matriz identidad, aplicar operaciones elementales, hasta que la izquierda quede escalonada reducida, y miramos la derecha la inversa. Entonces digamos que ese procedimiento es conocido ya por nosotros. Pero la idea hoy es tratar de determinar otro procedimiento distinto para encontrar la inversa cuando la matriz tenga inversa. Y ese procedimiento se relaciona con el concepto de adjunta. Y entonces aquí aparece otro teorema, otro hecho, otro resultado bastante importante también del álgebra lineal. Y es que si una matriz es invertible, es decir, si una matriz tiene inversa, esa inversa se puede calcular con un procedimiento muy sencillo. Yo cojo la matriz adjunta, es decir, me toca calcularle la matriz adjunta, y una vez yo tenga la matriz adjunta, cojo cada componente de esa matriz y la divido por el determinante de esa matriz. Es decir, lo divido por el determinante que me dio aquí al principio. Entonces el proceso es simple. El proceso es, yo le calculo el determinante a la matriz. Si me da igual a 0, pues ya sé que no tiene inversa y no hago nada más. Pero si me da distinto de 0, para calcular la inversa, lo que hago es calcular la matriz adjunta, que la vez pasada vimos cómo se calculaba esa matriz adjunta, y precisamente vamos a revisar cómo están con ese procedimiento, y divido cada componente de la matriz adjunta por este determinante que obtuve al principio. Y cuando hago ese procedimiento,
ese resultado me da la matriz inversa que yo estaba buscando. ¿Sí es clara la idea de lo que se pretende hacer? Naturalmente ya voy a ejemplificar, pero quisiera saber qué tan clara es la idea que se está proponiendo acá. Sí, profe, es muy claro. Listo, pues. Entonces miremos lo siguiente. Supongamos que yo quiero hallar la inversa de esta misma matriz. La matriz 4, 1, 2, menos 2, 5, 7, 4 menos 4, 8. Si yo quiero calcular su inversa, de acuerdo a este teorema, yo necesitaría primero calcular su adjunta. Y entonces yo quiero que por favor me calculen la adjunta de esta matriz. La vez pasada vimos cómo calcular esa adjunta. Por favor, apliquen ese procedimiento para calcular la adjunta de esta matriz. 5 minuticos y en 5 minuticos les pregunto cuál es la adjunta de esa matriz A. ¿Les parece? Sí, señor. Listo, pues.
¿Ya calcularon la adjunta? ¿Ya me tienen la adjunta de esa matriz? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces permítanme un segundo. Voy a... adjunta de A, y eso es igual, sacar ecuación, una matriz, los corchetes, y luego la matriz de 3×3. Naturalmente, si la matriz original es de 3×3, su adjunta también es de orden 3×3. Por favor, alguno de ustedes léamela por fila, por favor. El que quiera. 68 Sí, menos 16 sí, menos 3, sí, 44, ok. 24, Mm, menos 32, ¿listo? menos 12, Sí, 20 ok. y 22. Listo, pues. Confirmación. Sí, profe, me dio igual. Sí, profe. Sí, profe. ¿A todos les dio igual? Brandon. Sí, señor. Veamos si a mí me dio igual. Igualitica, ¿cierto? Entonces no creo que todos nos hayamos equivocado. Está igualitica, ¿cierto? Entonces quiero que miren la idea. Recordemos lo que dice el teorema. Yo calculo la adjunta, aquí la tengo, y para calcular la inversa, y miren la notación que tenemos para la inversa, a la menos 1, esa es la notación que ustedes van a ver en los textos, esto significa la inversa de la matriz A, es simplemente coger la matriz adjunta y coger cada componente de esa adjunta y dividirla por el determinante. Este determinante ya lo habíamos calculado, nos dio 292, pues entonces cojo cada componente de la matriz adjunta y la divido por 292. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. No olviden, y eso fue algo que no exigí en el parcial, pero que por ejemplo en el examen final yo sí podría solicitarlo. No olviden que uno puede comprobar que efectivamente esta es la inversa de esta matriz. Lo que uno tendría que hacer es multiplicar esta matriz, la inversa, por la matriz original, y eso me daría, o me tendría que dar, la matriz identidad. En ese sentido, este proceso es verificable. Yo puedo hacer esta multiplicación entre la inversa y la matriz original y verificar si efectivamente es la inversa. Y efectivamente al multiplicar me da la matriz identidad. Yo les sugiero o yo recomiendo que hagan ese ejercicio. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, señor. Bueno, pues honestamente esto era lo que tenía preparado para el día de hoy. No sé si hay alguna inquietud. La próxima sesión quiero mirar algunos ejercicios, pero más grandes, es decir, de orden más grande, para el cálculo de inversas a partir del proceso de adjuntas. A eso quisiera dedicar la primera sesión de clase, o la primera parte de la sesión del viernes, que son 2 horas,
Y en la segunda parte quisiera arrancar con un tema nuevo, no relacionado ni siquiera con matrices, sino con un nuevo concepto, que es el concepto de vector. Entonces, como esto era lo que yo tenía preparado para hoy, si no hay preguntas, nos vemos la clase del viernes. Profe, qué pena interrumpirlo. Dime. Es que, pues yo entré un poquito tarde porque tenía problemas de conexión, entonces como a las 10:30 más o menos me conecté. ¿Sí te qué, perdón? Que más o menos a las 10:30 yo me conecté, entonces por lo de la... Sí, entonces, Javier. sí, ok, listo, pues te quedó la falla, ¿listo? Y entonces revisa. Sí, pero sí es más o menos claro lo que discutimos hoy, Javier. Sí, profe, llegué como en el momento exacto donde estabas explicando toda esa parte. Ah, bueno, listo, pues. Listo, pues, gracias. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Profe, una pregunta. Esto para comprobarla, ¿podrías repetir? O sea, se multiplica La a la inversa inversa. por la matriz original. O sea, recuerda que la definición es que la inversa, al multiplicarla por la matriz original, me tiene que dar la matriz identidad. La matriz identidad es la que tiene unos en la diagonal y ceros en los demás elementos. Entonces, para comprobar que efectivamente esta sea la inversa, tú multiplicas esta matriz que te dio, o multiplicas, mejor dicho, el resultado de la inversa por la matriz original y te tiene que dar la matriz identidad. ¿Sí Listo, está? gracias, profe. Sí, señor. ¿Sí estamos claros todos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces nos vemos la clase del viernes. Gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Listo, profe.